Quería consultar, he estado viendo que se han estado tratando en el Consejo Deliberante, estoy al tanto de que han estado habiendo reuniones entre el Ejecutivo, distintas funcionarios del Ejecutivo con gente de las 43 viviendas. Quisiera que pudieras explicar qué es lo que se está debatiendo en cuanto al tema de cobrar sí, cobrar no una cuota y en qué instancia se encuentra este debate. Bueno, en cuanto a cobrar sí, cobrar no, no es una pregunta real porque eso es un plan que tiene que cobrarse. Los adjudicatarios de las 43 viviendas lo saben con claridad. De hecho, están las actas firmadas por ellos mismos durante la gestión anterior, donde incluso ahí en el acta figura el precio de la vivienda y ya está firmado de conformidad. Es decir, los adjudicatarios todos saben que eso es un plan que debe pagarse, ¿sí? Bien. Nosotros nos toca, como nos ha tocado ordenar un montón de situaciones, también nos toca ordenar este programa porque tenemos que ser quienes cumplan con el convenio marco que se firmó con Nación en ese momento. Bueno, ya todos saben en qué estado fueron recibidas esas casas, es de público conocimiento que fueron entregadas a los adjudicatarios sin la obra de energía eléctrica. El que pasó por ahí vio las condiciones en que cada uno se proveía de electricidad en su vivienda, el riesgo, porque sacaban los cables desde el pilar de obra, esos cables iban por todo el predio, los ingresaban por las ventanas, por debajo de la puerta, y era un riesgo enorme al que esas familias se enfrentaban en esas condiciones. Por eso nosotros apenas asumimos, nuestro principal objetivo fue hacer lo que teníamos que hacer para que contaran con ese servicio básico. Hasta el día de hoy yo no entiendo cómo se entregó una vivienda en esas condiciones. Lo hicieron, la gente por supuesto era su casa, para muchos significaba dejar de alquilar, sí. Ingresaron a vivir en esas condiciones y a nosotros nos llevaron a la situación de tener que abordar ese aspecto desde el minuto uno, ¿no? Que gracias al trabajo con los vecinos y al trabajo con la cooperativa pudimos llegar a un acuerdo y hoy estamos pagando la última cuota de la obra de tendido eléctrico a la cooperativa de electricidad durante este mes, así que ya hemos podido cumplir con ese compromiso que asumimos también. Muy bien. A raíz de toda la situación esta que, como digo yo, es de público conocimiento, nosotros dejamos que pasara este año y medio porque sabíamos que las familias tenían muchas que invertir dinero para poner su vivienda en condiciones para poder habitarlas. De todos modos, no está de más aclarar que las familias firmaron un acta de conformidad sobre las condiciones en las que recibieron la vivienda también. En esa acta, que por supuesto firmaron también durante la gestión anterior, especifica que cada una de ellas se encuentran con un 96% de avance, donde también en las cláusulas de esa acta dice que el ejecutor, es decir, la municipalidad, se deslinda de toda responsabilidad vinculada a todo lo que necesitaba la vivienda posteriormente al ser recibida y de conformidad haber firmado el acta de entrega. Bien. Nosotros conscientes de todas las situaciones, porque hemos estado ahí y hemos trabajado con los vecinos, dijimos, bueno, hay que esperar un tiempo para que la gente pueda mínimamente poner en condiciones sus casas para vivir de manera digna, ¿no? Ya pasó un año y medio y empezamos a avanzar en la ordenanza para que los adjudicatarios puedan pagar esa casa. Esto es una cadena, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Los fondos que se recauden de cobrar esas viviendas y ese terreno van a resolver situaciones habitacionales de otros vecinos que hoy no tienen la suerte de estar en el lugar de estas 43 familias y no tienen su casa, ¿cierto? Bien, sí. Entonces también para nosotros es una gran responsabilidad el manejo responsable de esos recursos, porque es lo que le va a permitir a otra gente poder acceder también a su vivienda propia.
que era el origen o la idea original al momento de que se planteó el tema de cobrar la vivienda más el terreno en su momento cuando se comenzó con este plan. Sí, claro. Fui una de las anotadas, no adjudicadas, pero recuerdo que era esa la idea. Tal cual, o sea, a ver, esto es un plan, muchos dicen que es un plan social y hay un error, no es un plan social, es una vivienda única familiar y que el adjudicatario la tiene que pagar porque esos fondos tienen que reinvertirse en resolver situaciones habitacionales para otros vecinos que hoy no tienen su casa propia. Con respecto al tema del valor, que es otra de las cosas que por ahí se ha generado confusión, y muchas veces también hasta situaciones donde se han proliferado información con intención de confundir, con intención de generar malestar, bueno, con intención de entorpecer. El precio de la vivienda ya quedó establecido durante la gestión anterior y es el acta que firmaron 40 adherentes de los 43 en total. Bien. Ahí ya estaba establecido, donde la exintendente les dio a conocer cuál sería el precio aproximado, que está en UBIs, son 62.200 y pico de UBIs. En este momento, eso haciendo un valor de más de 68 millones de pesos solamente la vivienda. El terreno no quedó establecido el valor, pero nosotros usamos el valor de referencia que también estableció la gestión anterior a través de la ordenanza 1722, el valor del terreno para el plan Semilla. Sí. En el plan Semilla, los vecinos que fueron beneficiados por ese programa están pagando el valor del terreno a precio de hoy 83.000 pesos el metro cuadrado. Nosotros cuando vimos estos dos montos, que son 68.000 pesos, el valor de la vivienda, más de 68.000 pesos, no recuerdo con exactitud el número, y más de 20 millones el terreno, da una cuota mensual de 369.900 pesos. Es lo que deberían pagar los vecinos de acuerdo a los precios que se estipularon durante la gestión anterior, los cuales han aceptado de conformidad con actas que están firmados por los propios adjudicatarios. ¿Y todos pagarían el mismo importe, dado que hay quienes que la recibieron con materiales más o herramientas más y otras un poco menos? Claro. El tema ese, lamentablemente los vecinos firmaron un acta de conformidad de cómo lo recibieron. Por lo tanto, eso quizás tendrían que haberlo pensado los vecinos en ese momento y haberlo planteado o no haber firmado un acta que decía que la vivienda tenía un porcentaje de avance que no la tenía. Claro. Pero ahora lo que hay es un acta donde cada uno aceptó las condiciones en las que habían sido recibidos. Bien. La variabilidad, o sea, ¿por qué la cuota es casi la misma? Porque todas las casas tienen 64 metros cuadrados. Y la variabilidad está dada en la superficie del terreno, porque hay algunos que son un poquito más grandes que otros, pero es mínima la variabilidad de la cuota, porque el terreno promedio es de 240 metros cuadrados, y hay algunos que tienen algunos metros más y eso hace que varíe la cuota. Bien. Pero volviendo a lo que estaba diciendo hace un ratito, si nosotros aplicáramos los valores que quedaron establecidos anteriormente, hoy los adjudicatarios tendrían que pagar una cuota de 369.900 pesos, en virtud de que nosotros entendemos y sabemos cómo fueron recibidas esas casas y también la situación social y económica. La propuesta que nosotros le hicimos a los vecinos fue prácticamente el 50% del valor de la cuota, o sea, la cuota da 193.000 pesos, que es la cuota promedio, en la cual ahí ya está incorporada 148.000 pesos en concepto de vivienda y 45.000 pesos mensuales en concepto del terreno. Nosotros hicimos una reunión al cual convocamos a todos para informar, les contamos los procedimientos, les contamos cómo habíamos llegado a ese monto. Bueno, y la verdad que la reunión fue exitosa porque nadie dijo lo contrario, nadie manifestó ningún tipo de disconformidad y bueno, y después los vecinos empezaron a plantearnos al ejecutivo porque no vinieron a hablar con nosotros, lamentablemente, porque así como hemos estado siempre dispuestos a hablar de todos los temas, hubiera sido importante que se hubieran acercado a hablar con el ejecutivo. En paralelo también presentan una nota, otro adjudicatario del plan de las 43 viviendas, solicitando o diciendo que había algunas casas que no estaban siendo ocupadas por los adjudicatarios
Entonces nosotros, para tratar de verificar formalmente esa situación, se realiza un relevamiento, y el viernes pasado fue gente del área de desarrollo social para verificar al barrio que las viviendas estén siendo ocupadas verdaderamente por los adjudicatarios. Y es ahí, a través de las profesionales que fueron a la zona, que nos dijeron, bueno, mira, vinieron y nos contaron algunos comentarios que les habían dicho los vecinos con respecto a alguna información que manejaban que no era correcta o que había confusiones, y ahí nosotros tomamos conocimiento de algunas posturas que no se nos habían expresado en la reunión propiamente dicha. Entonces ahí se convocó una segunda reunión para poder clarificar todos estos aspectos. ¿Cuántas son las viviendas que no están siendo ocupadas por sus dueños? En este momento, o sea, hoy no pudieron terminar las chicas del relevamiento, tienen que volver al barrio porque en algunas casas no había nadie y no se ha podido constatar la situación de las 43 viviendas todavía. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con esos casos, con estos adjudicatarios que no están haciendo uso de la instalación de la vivienda? Bueno, en ese caso nosotros, una vez que tengamos un relevamiento y un relevamiento debidamente constatado también con cada una de las situaciones, las vamos a elevar a los organismos correspondientes para que nos indiquen el procedimiento correcto. Bien, excelente. Bueno, y ahora, en este momento, de acuerdo a la última sesión del Consejo, volvió a tratamiento este tema de cuánto cobrar y que se iban a reunir con los vecinos o continuar reuniéndose. ¿Por qué está en pausa? ¿Qué es lo que estaría faltando para cerrar entonces ese tema? No está en pausa. Lo que faltó es que nunca los 43 vecinos se acercaron a las instancias de reuniones, a las 2 reuniones que nosotros convocamos. ¿Qué cantidad, perdón, disculpa la interrupción, sí, qué cantidad de personas fueron? Porque son 43 viviendas. Y en la primera reunión deben haber asistido aproximadamente unos 11 adjudicatarios, y en la última también 10, 11. Ni la mitad. Exactamente. Bien. Entonces, también, ¿cierto?, hacer una última reunión o un último espacio de conversación para que la gente que tenga dudas o consultas se dirijan a nosotros, que son los que tenemos la información. Y no solamente que tenemos la información, sino que tenemos todo debidamente documentado. Y también muchas veces ocurre, como nos han expresado algunos de los adjudicatarios, que por ahí la instancia en la que firmaron esos documentos no tuvieron tiempo a leer y desconocen muchas cosas que han firmado de conformidad, ¿no? Para que también tengan acceso, vengan, lean, se informen, porque el objetivo nuestro es ser eficientes y ser responsables con los recursos públicos. Bien. Si nosotros hoy, como quieren los adjudicatarios, pusiéramos una cuota fija y en pesos, es una decisión que yo le puedo pensar en términos políticos y creer que políticamente es conveniente, pero en este momento nosotros necesitamos ser responsables con el uso de los recursos públicos, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros seríamos totalmente irresponsables si hiciéramos eso. Hoy nos toca estar en la gestión, mañana no sé, y después vendrán otros. Pero lo que no tiene que pasar es como pasó con el IPB, que hoy el IPB no hace ninguna casa porque la gente empezaba a pagar 150 pesos y a los 40 años pagaba 150 pesos. Claro. Imagínate qué podés hacer, qué capacidad de reinversión tenés. Uh-huh. Y como nosotros también estamos comprometidos con la problemática habitacional de otros vecinos que no han tenido la posibilidad de acceder a este plan ni a ningún otro, tenemos que ser responsables y ellos también tienen que cumplir con su obligación de pagar, porque son los que le van a dar la posibilidad a otros vecinos a acceder también a una vivienda. Por ende, la cuota iría aumentando en relación a la inflación. Nosotros en su momento, cuando hicimos la propuesta, cuando armamos la ordenanza, pusimos una actualización utilizando el índice, el ICC, uh-huh. Porque en realidad hicimos una evaluación entre 3 índices y era el que más le convenía a ellos como adjudicatario en virtud de cómo se va modificando en estos últimos 12 meses, ¿no? Uh-huh. A ver, el que paga alquiler, ¿tiene actualización en el contrato? Sí. Si uno compra un auto, ¿uno paga un vehículo en cuota fija y en peso? No existe más. No. ¿Por qué? Porque no se puede sostener los capitales si no hay actualización. Y la actualización va a ser lo que va a permitir. Vos recién me decías que vos te anotaste y no saliste adjudicada, ¿cierto? Tal cual. Que gente como vos
que no tuvo la posibilidad de salir adjudicada en este plan pueda resolver en el futuro su situación. Nosotros hicimos una cuenta, un cálculo, porque somos muy responsables en lo que hacemos y realmente estamos pensando en todas las alternativas y no estamos pensando en el rédito político de tomar una decisión para que la gente quede contenta y que no nos importe el resto de la sociedad. Nosotros hicimos un cálculo y si los adjudicatarios pagaran la cuota, a nosotros por año nos permitiría construir con esas cuotas, con ese recupero, 5 viviendas de las características del Plan Semilla. Mira. A lo largo de los 20 años, 100 familias resolverían el problema habitacional de la mano del cumplimiento de estos vecinos que hoy tienen la suerte de poder vivir en una vivienda propia. Y amplia. Amplia. Porque las viviendas semillas, sin desmerecer, pero bueno, sí. No, ni se compara el tamaño y la cantidad de habitaciones, etcétera. No, no se compara. Una vivienda de 2 dormitorios amplias con un terreno de 240 metros cuadrados, que es un hermoso terreno, por el cual van a pagar una cuota mensual de 45.000 pesos. O sea, no quiero decir yo con esto que todos estén en condiciones de pagar esa cuota, pero también, como le dijimos a los vecinos que asistieron a las reuniones, es que se contemplará cada caso en particular. Bien. No por el precio está establecido, pero habrá que ver, habrá gente que necesitará más plazo quizás. Bueno, ya se contemplará, pero son los casos puntuales, ¿sí? Son los casos excepcionales. Otra situación también que habla de las cosas que no se hicieron bien, porque vos tenés ahí como adjudicatarios personas que son muy diferentes las situaciones y las condiciones socioeconómicas. Entonces también cuando se permitió la incorporación al plan, no se siguió seguramente un requerimiento que se cumplió en todos los casos. Entonces hoy tenés un escenario y un grupo de adjudicatarios muy heterogéneos. Quizás se contemplaran las situaciones particulares, también les dijimos que estábamos predispuestos a eso desde el primer momento. Pero bueno, la responsabilidad de ellos va a hacer que otros vecinos accedan a una vivienda propia también. Así es. Bueno, María Ángeles completa la información, muchísimas gracias y bueno, será hasta otra ocasión entonces. Bueno, gracias a vos, Nati.